Bueno, Ahora sí. vamos otra vez, estábamos en el cuadrito, acá. Nos toca ir al punto D. Profe, disculpe. Sí. Disculpe, quiero sacarme todas las dudas para no cometer errores en los parciales. Como la consigna dice, en este último caso justifique, en el punto A directamente no habría que justificar porque es verdadero. Pide la justificación Claro. solo por los falsos. Sí. Bien, bien. Gracias. Dice el punto D, ¿no? Ahora dice, el método del paralelogramo se usa para obtener el resultante de un sistema de varias fuerzas paralelas. Bueno, estamos en el... El C, el que sigue. ¿Cómo, perdón? El C, el ítem C. Ya lo hicimos, el ítem C. No, Ah, no, perdón. La intensidad de la resultante de fuerzas concurrentes es igual a la suma de las intensidades de las componentes. Sí. falso. Bueno, ¿por qué falso? No es que, pero dice la intensidad de la suma de las componentes. Eso no sería hacer el Pitágoras en las componentes para calcularla por el método analítico, la suma analítica de vectores. A ver, hagan en un borrador, si tienen una mano, como si fuese un ejemplo de dos fuerzas que sean concurrentes, y supónganse que les están pidiendo resolver ese sistema y expresar qué valor tiene la resultante. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo, profe? A ver, cada vez que ustedes tienen un problema, voy a ver si ustedes ven el pizarrón ahí. ¿Vale? Cada vez que ustedes tienen un problema, deben hacer un esquema de lo que me están pidiendo para entenderlo. Yo siempre le dije, para resolver un problema, primero lo tengo que leer al problema, interpretar lo que dice, después hacer un dibujo alusivo a lo que me están preguntando, y de ahí elaboro mis respuestas. Acá está diciendo, o está afirmando, la intensidad de las resultantes de fuerzas concurrentes es igual a la suma de las intensidades de las componentes. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo tengo un sistema de fuerzas concurrentes, supongamos que acá tengo dos fuerzas concurrentes, voy a resolver este problema por el método del paralelogramo y esta sería mi resultado. Esto es A y esto es B. ¿Sí? En donde R es igual a A más B. Esto es en forma vectorial. Pero me está afirmando que la intensidad de la resultante es igual a la suma de las intensidades de las componentes. O sea, Sumar los módulos no sería. escuchen, está hablando de componentes. ¿Cuáles son las componentes de R en un A y B. sistema X? Sería No, aguárdenme un segundito. Si estamos hablando de componentes, ya hemos dicho que las componentes de R se escriben como Rx en la dirección Y más Ri en la dirección J. Entonces, la intensidad de las resultantes, ¿sí?, es la suma de las intensidades de las componentes. Sí. y en ese caso sí. Sí, ahí sí. Entonces, ¿me sirvió a mí hacer un dibujo de lo que me están preguntando? ¿Me Sí. sirvió para poder responder mi pregunta? Sí, ahora, si yo pienso y estoy pensando analíticamente en esto no dice que la suma de las intensidades de las componentes de R, no, acá está diciendo que el vector resultante es la suma de los vectores A y B. Bueno, el vector A
tiene A sub X más A sub Y en la dirección J, este es el vector A. El vector B es B sub X en la dirección Y, más B sub Y en la dirección J, y de ahí sumo A sub X más B sub X en la dirección Y, más A sub Y más B sub Y en la dirección J, y esto es R igual a Rx más Ri, perdón, dirección Y, dirección J. Este Rx es este que está acá, esto es Ri. Lo puedo contestar de otra manera, pero la respuesta, ¿qué pongo entonces en el casillero C? Verdadero. Bueno, acostúmbrense a hacer esos pequeños dibujos cuando no tenga clara. Es que, profe, yo dije lo de falso porque acá en el apunte dice que la intensidad, o sea, un módulo de la fuerza, dice que el valor de la fuerza aplicada, dice que se indica mediante un número, una unidad de medida. Así que lo tomé como que era el módulo. Por eso dije que era falso. Porque no podemos sumar módulo ya que sería o sea, una magnitud vectorial, escalar, lo que nos daría. Pero Esto ustedes es lo yo lo hice con las componentes. Sí, sí, sí. Otra cosa es pensar que el módulo de R es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Rx ¿Puede mover al la cuadrado. cámara? Esto, de que Sí, R, el módulo es Rx más Rx. así lo consideré yo, porque decía la Sí. intensidad de las componentes, o sea, el módulo de las Bueno, componentes. depende de la interpretación que tenga cada uno. Yo, Bien. esto y esto es correcto. Esto y esto es correcto. ¿Sí? Sí. Sí. Vamos a la pregunta D. El método del paralelogramo se usa para obtener las resultantes de un sistema de varias fuerzas paralelas. ¿Verdadero o falso? O falso. Falso. ¿Eh? ¿Por qué Porque para alguno? eso no tendría que aplicar la de la poligonal. Falso. No, mire, Ahora estamos hablando de fuerza paralela. totalmente falso, porque el método del paralelogramo en ningún momento lo hemos utilizado para resolver sistemas de fuerzas paralelas. Es para Lo los mismo que la B. contundentes. Lo mismo que la B sería. Que... Lo mismo que la B, exactamente. Es lo mismo que la B. Exacto. Sí, señor. No importa si tengo 2, 4 o 100 fuerzas paralelas. Nunca voy a ocupar el método del paralelogramo para resolver fuerzas paralelas. Vamos a la E. Las resultantes de dos o más fuerzas colineales actúan sobre la misma recta de acción que las componentes. Verdadero. Verdadero. Y lógico, todas las componentes de una fuerza van a estar sobre la misma recta de acción. En este caso operaríamos solamente con los módulos, ¿no? ¿Sí? ¿Por Es qué? lo Porque mismo. la suma de los módulos de las componentes también están en la misma. O sea, decir que yo tengo, vamos a hacer otra vez el dibujito. Profe, sería lo mismo que cuando uno, por ejemplo, empuja un auto para que empiece a arrancar, ¿no? Que hay dos personas atrás empujando el auto y ambas están aplicando la fuerza hacia la misma dirección y sentido. No, no es eso. Porque si yo acá tengo así y acá tengo el mal dibujo de mi auto, como siempre lo digo, y acá esto es así, ¿no? Lo vamos a dibujar medio en perspectiva. Si acá uno está empujando así y otro está empujando así, ¿estas fuerzas son colineales o son paralelas? Ah, claro, tendría que estar en el otro lado la otra persona para que sea Ahora si acá está empujando uno y esta es la espalda del otro y yo le empujo la espalda del otro, Ahí es estoy en la colineal. misma, ahí Sí. sería colineal. Bueno, Mismo la recta de acción, ¿o no? Para ser colineal, Bueno. claramente. exactamente. El ejemplo que está en el apunte
donde hay un plano inclinado y acá hay una carreta, creo un carro, y aquí está el caballo tirando así y el hombre empujando así, todos tiran en la misma dirección, son colineales. Entonces, cuidado con lo que en algún momento hemos ya enunciado, de que yo tengo que reconocer a qué sistema de fuerzas pertenece el ejercicio que me están dando. No puedo considerar que dos fuerzas son colineales cuando, como recién dijo Sebastián, creo dijo, dos personas están empujando el auto. Si las dos personas se ubican una al lado del otro, las fuerzas son paralelas, no son colineales. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué ponemos ahí en la E? Verdadero. Exactamente. Vamos a la F. Dice, cuando la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula, ¿dicho cuerpo está en equilibrio? Sí. Es verdadero. Es verdadero, sí. Y verdadero. Porque sería lo mismo que dejar un borrador en una mesa. El cuerpo está en equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio? Y la fuerza de acción es igual a la... O sea, la fuerza de reacción. Bueno, eso pone de manifiesto que ninguno leyó la teoría. También tendría que dar la suma de momentos igual a cero. ¿Quién está hablando ahí? Yo, José. José. La sumatoria de la F sub I, 0. La sumatoria de los momentos con respecto a un determinado punto, 0. Estas son las condiciones de equilibrio. Miren, vamos a hacer un dibujito. Supóngase que esta es una regla. ¿Sí? ¿Se ve ahí esta regla? ¿Sí? Acá la voy a, supóngase que yo la clave a las reglas ahí. Y le aplique una fuerza así. ¿Está bien? Esto yo lo tengo clavado ahí, le aplico una fuerza. ¿Sí? Por la expresión, o por lo que dice ¿cómo se llama? Las reglas de la mecánica clásica, las leyes de Newton, a toda acción le corresponde una reacción. La reacción a esta fuerza pasa por este punto paralela en este sentido. La sumatoria de las fuerzas en este sistema es nulo. Pero si yo le aplico esto, esta fuerza, esta regla va a girar. Entonces la pregunta, ¿está en equilibrio? No. ¿Por qué? Porque el momento, si este es el punto O, y esta le pongo reacción, el momento de la reacción con respecto al punto O es 0. ¿Por qué es 0? Porque es fuerza por distancia igual a fuerza por 0. Es 0. Pero el momento de la acción con respecto al punto O es fuerza por distancia y es distinto a 0 porque hay una. Entonces, repito, cuando la resultante de un sistema de fuerza que actúa sobre un cuerpo es nula, ¿dicho cuerpo está en equilibrio? No necesariamente. No necesariamente. No es condición necesaria y suficiente. Esta es la condición necesaria y suficiente para que esté en equilibrio. Sí. Y eso es lo que vimos la clase anterior y se los remarqué. Le dije, cuidado, para que un cuerpo esté en equilibrio se debe cumplir esto. Si yo tengo una base y tengo un cuerpo, su peso es la acción.
¿sí? El peso, M por G. Pero la reacción con la que reacciona la base o de la mesa con respecto a este cuerpo es así, ¿sí? ¿Está en equilibrio ese cuerpo? Sí, Sí, porque cualquier punto que nosotros tomemos de este cuerpo, la momento suma, va a la suma de la fuerza es cero y la suma de los momentos va a ser cero. Pero este Sí. es el ejemplo más didáctico que pueden tener como para expresar por qué el cuerpo no está en equilibrio. Bueno, cuidado con esto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, terminamos el cuadrito ese y veamos el próximo punto. Dice, esto ya lo van a hacer ustedes, yo lo voy a hacer a mano alzada, ¿no? Dice, halle gráficamente las resultantes de un sistema formado por dos fuerzas paralelas de igual sentido. Y me dicen 700 newton y 400 newton situados a 6 metros una de otra. Sería la distancia de 6 metros. Bueno, y ustedes me dirán, voy a colocar mi valla, que va a tener una distancia de 6 metros, y tengo que dibujarla. Ahí ¿Cómo? tendríamos que poner dos escalas porque estaríamos hablando de diferentes unidades. ¿Por qué? Ah, vos te refieres a las escalas de fuerza y escalas de longitud. Sí, 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 sí. Escalas de fuerza y escalas de longitud. ¿Y las fuerzas cómo las dibujo? Acá el problema no me dice si son dos fuerzas que están, dice que son dos fuerzas de Igual sentido. igual sentido, no me dice que sea hacia allá o hacia acá. Bueno, las fuerzas paralelas actúan en esta dirección, en esta, y bueno, si son de igual sentido, yo dibujaré en un sentido o en otro, elijo cualquiera. Bueno, pongamos acá que esta sea, acá vamos a poner F1, F2. Si F1, ponemos que esta sea F1 y esta F2, ¿dónde va a estar la resultante? Va a estar por acá, ¿por dónde va a estar la resultante? Seguro. Más cerca de F1. Bueno, ¿cómo se hace el problema este? Bueno, elijo F1, lo traslado a la recta de acción de F2, hasta acá. Esta sería la paralela F1. Y F2 lo traslado acá, pero invertido. Bueno, por acá estará la paralela a F2. Y después tengo que unir este con este, y por acá va a pasar la resultante. Recta de acción de la resultante. 700 más 400 será por acá la resultante igual a 1100. Y si me dijera la equilibrante para arriba, la equilibrante igual a ¿cuánto? A 1100. 1100, perdón, a 1100. Pero en módulo, ¿no? Sí. Módulo 1100, dirección la misma, sentido contrario. Listo. ¿Se entendió? Sí, profe, en esos casos no hace falta que calculemos la distancia. Espere. A ver, en algún lado el problema dice calcule las distancias o corrobore con la regla de Stevie. No, por eso le preguntaba. Entonces hay que hacer lo que dice el problema. El problema me dice que tengo dos fuerzas y una distancia. Dice, halle gráficamente, subrayo yo gráficamente, Sí, la es que también resultante. señaló el equilibrante, por eso le digo. ¿Cómo, perdón? También señaló el equilibrante.
porque decía resultante, también señaló la equilibrante. Sí. Yo dije, si me pidiesen la equilibrante, dije, dibujaría esto, si me pidiesen. El problema no lo pide, no dibujo la equilibrante. Nada más. Hay que hacer lo que dice el problema. ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto. Vamos al ejercicio 3. Dice, dos personas, ¿puedo borrar, no? Sí. Bueno, dice, dos personas transportan un cuerpo de 600 newtons. Vamos a poner el peso del cuerpo. Escribo, peso del cuerpo, 600 newtons. Suspendido de una valla de 4 metros. Distancia 4 metros. Si el cuerpo se ubica a 0,80 metros de la persona que va adelante, ¿qué fuerzas realiza cada persona? O sea, F1 y F2. Entonces, ¿cómo sería? Tengo la valla que tiene 4 metros. El peso dice que está ubicado, el peso está acá. Si esto es 4 metros, esto va a ser 2 metros, 2 metros, 1 metro por acá. A los 0,80 va a estar dibujado el peso. ¿Sí? El peso es 600 newtons. Y las personas, para soportar este peso, tienen que hacer fuerza. ¿En qué sentido? Contrario. Contrario. Entonces, por acá, ¿dónde va a ser? ¿Quién va a hacer más fuerza? ¿Esta o esta? La izquierda. La de la izquierda, porque el peso está más cerca. Entonces, acá voy a tener una fuerza que no la conozco, y acá voy a tener una fuerza más chiquita que no la conozco. ¿Sí? Es lo que yo tengo que calcular. Esta sería ¿quién? Esta es la resultante, lo que me están dando de datos. Entonces, si esto es 0,80, ¿esto cuánto va a ser? 3,20. Sí. Y bueno, F2, perdón, F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1 igual a F sobre D. Regla de Stevens. ¿Qué datos tengo? Tengo, por ejemplo, si a esta le llamo 1 y 2, ¿sí? Tengo F1, esta quiero que es D1. ¿Qué más tengo? Tengo la distancia R. Tanto. Que tenemos puedo D. Y y D tengo la también. distancia D. Y bueno, Sí. con esto y con Sacamos esto. F2. Bueno, listo. Y con esto y con esto saco F1. ¿Se entiende? Como fácilmente, si yo leo el enunciado, saco los datos y dibujo, el problema queda totalmente resuelto. Después de hacer una cuenta. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que se pueden demorar en hacer este ejercicio? 2 minutos. ¿Cuánto? 1 minuto. No, son muy 5 veloces. minutos, por ahí 10 como mucho. No más de 7, 8 minutos entre hacer un gráfico bien hecho, a escala. Explico todo eso, sí. ¿Sí? Si yo le dedico a estos 6, 7 minutos, esta cuenta la hago volando, y el dibujo también. No hace falta hacer un esquema representativo como yo hice acá, tan preciso que me tenga que demorar 20 minutos para hacer un dibujo. Bueno, eso para que vayan teniendo idea el Profe, tiempo que les puede llevar un ejercicio de estas características. en ese Sí. caso, cuando nosotros calculemos los valores de F1 y F2, habría que tener en cuenta solamente el sentido, porque ahí obtendríamos el módulo y sería en el sentido contrario al de la resultante en este caso, ¿no? Seguro, por eso lo dibujé así. Ojo que les digo
Es más, con conocimiento de causa y que he reprobado parcial, escuchen, ¿no? Parciales de la física 1, donde he tomado ejercicios así y el alumno ha dibujado las fuerzas en este sentido. Si me está diciendo el problema que dos personas transportan un peso, no pueden tener la fuerza en la misma dirección del peso. Esta clase de ejemplos, profe, podría ser, por ejemplo, cuando uno levanta un objeto pesado con un palo, ¿no? O sea, cuando dos Eso es lo personas... que eso como en la clase anterior les dije, mire, si esto es un peso y acá tengo dos asas de un tacho y le dije, le atravieso una barra, esto tiene un peso y la gente que lo va a transportar, ¿a dónde lo ubicarían ustedes? ¿A dónde ubicarían esto? Si esta es la barra, para que las dos personas hagan igual peso, hagan igual esfuerzo. Y en el medio, otro me dijo, ay, si esta persona es más alta que esta, y bueno, no consideremos la altura, consideremos que las dos personas tienen la misma estatura. Bueno, para que las dos hagan el mismo esfuerzo, si este es el punto donde está aplicado el peso, las fuerzas tendrán que estar aplicadas D1 y D2, tendrían que ser iguales para que esta persona haga la misma fuerza que esta, las dos hagan el mismo esfuerzo. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio es el medio. Si yo colocara las fuerzas por debajo de la valla, como quien dice, ¿no? Prácticamente estaría aplicando fuerza hacia abajo y no podría hacer lo que quiero realizar, por así decir. Sí, claro. Si lo tengo que levantar al peso, no le voy a aplicar una fuerza hacia abajo. Lo voy a estar hundiendo en vez de levantándolo. Claro. A ver, vamos a dar un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen, acá hay otro caso, esto es una cuba con agua. Y ustedes tienen acá, sobre la superficie, vamos a dibujarlo así, un pedazo de tergopor. ¿Sí? Y lo quieren hundir. Para hundirlo, tienen que aplicar una fuerza así. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque hay un teorema donde dice que todo cuerpo sumergido en la superficie de un cuerpo, sumergido en un líquido, recibe una fuerza de abajo hacia arriba llamado empuje, igual al peso del líquido que desaloja. Bueno, acá estamos en el mismo caso. Si me dicen que lo tengo que hundir, no lo tengo que aplicar una fuerza hacia arriba. Para hundirlo, tengo que aplicar una fuerza hacia abajo. Bueno, lo mismo con este peso que yo quiero transportar. Si lo tengo que transportar, tengo que aplicar fuerza en la dirección contraria a la de la resultante, que es la que representa el peso del cuerpo. Bueno, vamos al problema número 5. Sería el último ya, ¿no? 4, profe. 4. Ah, claro, 4. Dice, halle gráficamente la resultante de un sistema formado por dos fuerzas paralelas de distintos sentidos, situadas a 3 metros una de otra. Bueno, esto es igual que el problema número 1, no lo voy a graficar, nada, habla de un problema de resolución de fuerzas de distintos sentidos. La mecánica de resolución en forma gráfica ya la hemos visto, se traslada una fuerza a las direcciones, a las rectas de acción de las fuerzas correspondientes y se busca la intersección con el eje de el traslado de la barra, ¿no? Si es que no da si no encontramos el punto entre los extremos de la barra. Hay que trasladar para ver dónde corta.
Siempre teniendo en cuenta de que la resultante va a pasar por el lado o más cerca o más próxima a la fuerza de mayor magnitud. Bueno, y el punto número 5, halla analíticamente con la fórmula de Stevin la ubicación de las resultantes de los problemas 2 y 4. Ya recién lo hicimos, recién, como le dije, si ustedes no se acuerdan, siempre ponen F1, si acá es 1, acá va a distancia 2. Igual a F, si acá está el subíndice 2, acá va 1, y acá R sobre D. Con esta expresión resuelvo cualquier problema. Se terminó la actividad número 2 de la unidad 3. ¿Alguna duda? Nada, profe. Bueno, Yo, profe, disculpe. sí. Disculpe que insista con el ejercicio 3 porque lo estuve pensando. Como el peso de lo que transportaba esa barra iba dirigido hacia abajo, obviamente las fuerzas que van a hacer las personas para llevar esa barra van a ir hacia arriba, como graficamos. Ahora, si yo, suponiendo, tengo esas dos fuerzas hacia arriba, F1 y F2, la resultante no tendría que ser el equilibrante del peso. No sé si me ¿Cómo, perdón? En el gráfico que hicimos del punto 3, el peso, que era como la resultante, va hacia abajo, porque va Ya colgando. te entendí. Listo. Ya te entendí. Yo dibujé acá el peso, ¿está bien? Sí, El peso. Peso igual a M por. ¿Puedes girar un poco la cámara, profesor, Sí, por favor? esto es, yo dibujé el peso así y dije, bueno, la fuerza, perdón, esto no era así, esto era el peso acá, ¿está bien? Y sí. las fuerzas van a ser así, ¿está bien? Perdón, esta más chica, esta más grande. La fuerza acá y así. Esta sería el resultado, ¿no es cierto?, del equilibrio entre esta fuerza y el peso. Lo que vos me estás diciendo es que la resultante sería esta y esta sería la equilibrante, ¿sí? ¿Así? Claro, claro, eso interpreto yo. Claro, sí, está bien. Lo que pasa es que a mí no me están diciendo que esta sea la equilibrante. A mí me están diciendo que hay un peso. Entonces yo asumo que el peso, ¿no es cierto?, que el peso sería la resultante de un sistema, ¿está bien? Pero como nosotros lo hemos visto, para poder equilibrar este peso, tengo que colocar fuerzas así, ¿está claro? Entonces, una vez terminado, como es correcto lo que estás diciendo, esta pasaría a ser la resultante, porque el sistema de fuerza tiene esta dirección y a esta le tengo que cambiar el nombre. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, 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 sí. Así Perfecto. es. Sí, Gracias. sí, así es correcto. Perdón que yo lo expresé como resultante. Está claro la observación. Se entendió perfecto. Gracias, Pero profe. se sobreentiende, Sí, sí. más allá de que es un cambio de nomenclatura, se entiende de que para un sistema de fuerzas paralelas, si las fuerzas tienen esta dirección, la resultante nunca va a estar así. Sí, sí, sí. Gracias, Bueno. profe. Bueno, chicos, vamos a dejar de compartir, ya no hay más nada acá. Creo que está claro que esta actividad requiere un poco de trabajo gráfico por parte de ustedes, interpretación de los conceptos que hemos visto y nada más, o sea, poder en todo momento tener en cuenta la expresión de la regla de Stevin y subrayar o interpretar las consignas que nos pide cada uno de los enunciados. Esto va a ser parte de la evaluación número 2, con algunos conceptos de la unidad número 4 de
cinemática. ¿Sí? Cinemática, que lo vamos a empezar la próxima clase, es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta cuál fue la causa que les dio origen. Eso ya es parte de la dinámica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí. cualquier duda entre semana, si no pueden contactarse con alguno de los tutores o necesitan alguna aclaración en particular, llámenme por teléfono en el horario posterior entre las 17 horas en adelante, que es cuando yo estoy ya dedicado a la parte de la universidad. ¿En qué horario, profe, y qué A día? partir de cualquier día, cuando tengan dudas, a partir de las 17 horas, porque hasta las 15:30 más o menos estoy ocupado con temas de la otra actividad de la fábrica y bueno, también merezco almorzar, descansar una horita, pues sí, a partir de las 5 de la tarde me llaman a cualquier horario, hasta los horarios pronunciados, se lo voy a ocurrir llamarme a la 1 de la mañana. Si hasta las 10 de la noche, 10:30, yo estoy disponible, no tengo problema. Me llaman en ese horario. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Alguna aclaración con respecto? Creo que quedó claro todo lo de cómo vamos a tomar la evaluación, ajuste en el tema de las cámaras, de sacar fotos, de tener el correo en condiciones y nada más. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Arrancaríamos a las 10:15, como hoy. Así le damos un tiempito cuando termina la profe Marcela, que vayan al baño, se preparen el agüita para el mate, pongan las hojitas a mano, que no tengan que perder tiempo. Me falta una hoja, ¿dónde tengo hoja? Ir a buscar hoja. Nada que los haga perder tiempo. Cámaras encendidas, todos con las cámaras encendidas. Perfecto. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, Cuídense, profe. Igualmente, como profe. siempre. Igualmente, profe. Cuídense. Igualmente. Gracias. Nos vemos, chicos. Chao, Nos profe. vemos. No, profe. Chau, chau.